Donc, je vais vous parler de la nouvelle ornementation. Ici, j'ai mis une illustration d'un travail de Neri Oxman, qui travaille au MIT. Aquí está empezando esta presentación con una imagen que se refiere a lo que ella va a tratar durante toda su charla, que habla sobre la ornamentación o sobre los objetos decorativos en fachadas, y ahí puso una imagen de un arquitecto, o sea, un arquitecto. Neri Oxman del MIT. MIT Media Lab aux États-Unis. Ouais. Es el Instituto Digital de Estados Unidos de tecnología. Philippe, il a montré qu'elle faisait de l'impression en 3D, mais elle fait aussi du travail avec d'autres matériaux. Et ici, elle a travaillé sur un écran justement climatique qui travaille justement le contrôle de l'air, de la lumière avec des éléments non standards. Et l'ornementation ici est, on peut dire, est climatique, environnementale. Ahí anteriormente estuvo Philippe mostrando algunos ejemplos que él estaba trabajando, y acá en este caso lo que quiere mostrar Amal es que también esa función de esas pieles o esas construcciones de sistemas pueden servir para aclimatar o servir para controlar las condiciones climáticas. Donc, je vais faire la présentation en 3 temps. Un premier temps théorique sur la notion d'ornementation, quelques projets de référence et après quelques exemples de notre travail à l'école d'architecture de Grenoble. Entonces va a dividir su presentación en una primera etapa que va a hablar más sobre conceptos y sobre una revisión histórica breve, y luego va a tener una segunda etapa o un segundo momento de la presentación donde va a mostrar ejemplos. Donc, je vais parler de la question de l'enveloppe de la façade en architecture et de l'ornementation contemporaine, numérique. Entonces, lo que ella va a tratar de unir ahora es esos dos estudios que venían haciendo sobre las fachadas, las envolventes laterales, que es el envelope, que ellos hablan mucho, y cómo eso está aplicado a la ornamentación, a los objetos decorativos y sus funciones dentro de la arquitectura. Et donc, on va voir que le statut de l'ornement change au XXe siècle avec le mouvement moderne, et au XXIe siècle, le statut de l'ornementation et des enveloppes change aussi pour devenir des pots de membranes performatifs. Entonces hace como una revisión histórica y está hablando de que antes, en el siglo XX, había como una cierta concepción respecto a esa fachada, a ese envolvente, y cómo fue cambiando a través de los ciclos, y ahora se utilizan otros términos como piel o membrana, o como algo más referido a lo físico también. Donc ici, il y a quelques ouvrages contemporains qui parlent de cette question de l'ornementation aujourd'hui et surtout de la réémergence des formes complexes et des surfaces et structures dont le design est possible grâce aux outils numériques. Y cómo toda esta utilización de los ornamentos vuelve ahora con la arquitectura contemporánea, y cómo eso se puede ir adaptando mediante las herramientas del CNC y todos los demás que utilizan ustedes en la arquitectura también y en el diseño industrial. Donc, sous l'influence des outils numériques, l'ornement aujourd'hui présente une série de nouvelles caractéristiques. Il se trouve souvent dans la texture des surfaces, dans les motifs. Y cómo esas nuevas herramientas o herramientas numéricas como el CNC pueden traer nuevas características a la concepción o al diseño de las pieles y envolventes, que hablan un poco de características como la textura de la superficie, los motivos, todo referido a la decoración. Gracias. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec la nouvelle ornementation, on a une dimension phénoménologique assez importante, où ce qui nous intéresse en fait, c'est l'expérience vécue sensible, comme la dimension haptique, tactile, immersif, sensible, lumineuse. Aparece como una dimensión fenomenológica, que es a lo que a ellos les interesa estudiar y trabajar, que se forma como una experiencia más sensible a través del tacto, de entrar dentro de esa arquitectura como una experiencia inmersiva,
la luz, las visuales, la cuestión ambiental de toda esa arquitectura. C'est une citation de Antoine Picon qui a écrit cet ouvrage sur la question de l'ornementation. Et il dit que la nouvelle capacité de concevoir et de fabriquer numériquement des effets de surface hautement travaillés se réalise avec des séries de panneaux avec des reliefs décoratifs uniques. Et donc le mot unique, il est important parce qu'on va voir dans les projets de référence que l'ornementation qu'on voit sur les bâtiments est souvent composée des éléments uniques qui sont assemblés. Ok. No ella está muy interesada en estos nuevos conceptos que refieren al ornamento de Antoine Picon, que es un arquitecto o es un teórico. C'est un historien de l'architecture. Es un historiador de la arquitectura. Lo que le interesa a Antoine Picon es la nueva capacidad de diseñar o de concebir, fabricar a partir de esos como herramientas numéricas otros efectos o efectos nuevos en las superficies. Y cómo a través del seriado de esos paneles y de esas envolventes se pueden utilizar, se puede lograr elementos decorativos únicos. Donc la notion d'ornementation, pour moi, elle interroge la manière dont les architectes fabriquent, manipulent, assemblent et organisent la matière. Comment ces gestes deviennent-ils un art de construction qui articule le poétique, le technique, l'esthétique et l'opérationnel, l'opératif. Como ese concepto de ornamentación o decoración, para ella lo que hace a la arquitectura es interrogarla, interrogar cómo los arquitectos pueden fabricar, manipular, organizar, juntar o no la materia y cómo esos gestos se forman, se terminan siendo un arte de la construcción que refiere a cuestiones poéticas, de la técnica y de la estética. En realidad eso es una pregunta que ella se formula en su hipótesis de tesis, ¿no? T'as fait ça como hipótesis oui. tu PhD. Oui, tout à fait. Esa es la hipótesis de trabajo de su investigación de doctorado. Je reviens un petit peu en arrière dans l'histoire parce que cet ouvrage est important, c'est dans le mouvement moderne et c'est Adolf Loos qui écrit cet ouvrage où il est contre l'ornementation. L'ornementation pour lui c'est un crime. Ella va un poquito atrás en el tiempo, rememora todos los conceptos de Adolf y cómo para él en su momento la ornamentación era un crimen a la arquitectura. Él estaba en contra de la ornamentación inútil, bueno, algo que nosotros vemos mucho en la historia de la arquitectura. Donc ça va beaucoup influencer les architectes de cette époque, comme y on va entonces voir. Eso cómo influenció en los arquitectos de esa época estos conceptos de Adolf. Donc ça c'est un projet de Adolf Loos où on peut voir une architecture épurée, sans décor ajouté, où c'est les qualités décoratives des matériaux qui sont mis en avant. Entonces ahí quería presentar un ejemplo de una arquitectura de Adolf Loos de 1911 y donde se empieza a ver como una arquitectura depurada, sin decoración que se le agrega a lo que venía, cómo cambia la arquitectura en ese momento respecto a la ornamentación. Ici nous avons le pavillon de Mies van der Rohe où on a aussi les matériaux qui sont plutôt mis avant comme dimension ornementale, esthétique de l'architecture. Se va un poquito más allá en el tiempo, bueno, ahí en el 1929 con el ejemplo de Mies van der Rohe y cómo él utiliza la ornamentación, pero ya vista desde no como un aplique, sino como el material es la ornamentación. On a 4 couleurs de marbre différents et c'est le veinage du marbre qui a cette dimension esthétique ornementale. No hay una decoración como objeto, sino que, por ejemplo, utilizan esta casa, es el pabellón de Barcelona, ¿no? Oui, 1929, oui. En el pabellón de Barcelona utiliza 4 colores de granito diferente, de mármol diferente, para lograr esa ornamentación. Et ici, un peu plus tard, donc en 1952, nous avons l'unité d'habitation de Marseille de Le Corbusier. Et ce qui est intéressant ici, c'est que la dimension ornementale, c'est les traces laissées sur le coffrage, par le coffrage sur le béton.
Et ça rejoint un petit peu le théoricien anglais John Ruskin qui a dit que finalement la dimension ornementale, c'est la main de celui qui fabrique, qui met en œuvre, la trace qui est laissée par celui qui fabrique, qui met en œuvre, qui est la dimension esthétique de l'architecture. Y después, con este ejemplo emblemático de Le Corbusier, lo que ella quiere hablar de la ornamentación es como ahí cambia y es la traza del encofrado del hormigón, lo que genera la ornamentación, y eso le refiere a un concepto, le concepto de qui? C'est John Ruskin, c'est un théoricien anglais du 19e siècle. De John Ruskin del siglo XIX, que dice que la ornamentación va a través de la mano de la persona, del trabajador que hace esa ornamentación. Ça, c'est un petit résumé, juste pour donc dire que dans l'architecture baroque ou à la Renaissance, l'ornementation était placée à des endroits très spécifiques dans le bâtiment. Et aussi, c'est quelque chose, on peut imaginer qu'on pouvait les enlever. Et ensuite, avec le... Oh, pardon. Acá lo que quería ver es como todo el recorrido histórico donde anteriormente en la arquitectura barroca hay como la ornamentación se basa en pequeños objetos que uno como que si pudiera agarrarlos y sacarlos. Et ensuite, avec l'architecture moderne, la question de l'ornementation disparaît, se retrouve dans la qualité des matériaux. Y después la ornamentación en la arquitectura moderna ya se refiere al material en sí, la ornamentación que tiene el material. Ensuite, après les mouvements modernes, on peut dire que le statut de l'ornementation a continué d'évoluer. Después de la arquitectura moderna, uno podría decir que se continuó, digamos, ese concepto de la ornamentación continuó evolucionando hasta el día de hoy con esas obras que ella quiere mostrar. Donc dans les années 70, on avait l'architecture de l'information, des médias. Esta es como una imagen que quiere mostrar cómo la ornamentación se puede hacer a través de los medios, los medios digitales y el comercio. Et ensuite, on peut parler d'une architecture, d'une ornementation symbolique avec des questions d'environnement. También se puede hablar sobre una ornamentación como simbólica, que en este caso, por ejemplo, el Instituto del Mundo Árabe de Jean Nouvel habla sobre cómo se utiliza la ornamentación para crear algo ecológico que cuide el ambiente, porque, bueno, Ilia, si tú expliques el petit truc. Oui, bah, je vais présenter le projet après. Donc después va a explicar bien por qué simboliza la ornamentación que tiene que ver con el ambiente. Et ensuite, aujourd'hui, au XXIe siècle, on peut parler de membranes performatifs pour optimiser, finalement, pour des questions d'optimisation. Y ahora ella refiere a esta arquitectura de nuestro siglo como esa ornamentación lo conceptualiza como una membrana performativa y cómo eso realmente puede tener implicancias en la calidad de vida de las personas, como ese ejemplo de que a través de la ornamentación se hace una purificación del aire. Donc oui, ces enveloppes performatives aujourd'hui doivent traiter à la fois les questions liées à la perception, à l'environnement, donc l'ensoleillement, la thermique, et à la structure et aux usages. C'est le texte du haut. Ah. Okay. Entonces, como hoy en día estas envolventes performativas deben tratar tres cuestiones a la vez o deben responder a tres preguntas a la vez ligadas a la percepción, al ambiente, que tienen que ver con todas las cuestiones del bioclimatismo, la termicidad y demás, y a la estructura y a los usos. Ça, c'est un ouvrage de Branko Kolarevich, architecte canadien, qui a écrit justement sur cette dimension environnementale de l'ornementation. Este es un libro que explica esa pregunta que ella se hace. Branko Kolarevich habla sobre esta dimensión que apunta hacia lo ambiental de la ornamentación. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire l'architecture qui va interagir avec son environnement, son contexte. Quiere decir, respondiendo a esa perdón, une autre fois. Donc c'est l'architecture qui peut interagir avec l'environnement, son contexte. Relacionarse con
El ambiente, la naturaleza, la santé, ou les personnes aussi, Oui, para la salud de las personas. donc on peut parler d'une architecture adaptive, réactive ou interactive, par Se exemple. puede entonces hablar de una arquitectura performática, adaptada, reactiva, interactiva, ecológica, económica. Du coup, je vais partir sur 3 critères de Antoine Picon sur la question de l'ornementation et je vais présenter des projets de référence sur la question de la texture, les patterns et la topologie. Y a través de ejemplos ella va a hablar de 3 cuestiones que refieren a la ornamentación y que habla Antoine Picon en su libro y que tienen que ver con las texturas, patrones y la tipología y la topología. Donc ça c'est un projet de Herzog de Meuron sur une bibliothèque, c'est un bâtiment assez emblématique du retour de l'ornement. Es como que es un edificio de Herzog y de Meuron, es como un edificio emblemático emblemático porque se reviene la ornamentación, como se retoma ese concepto de la ornamentación. C'est un bâtiment qui est, on peut dire, qui est sérigraphié, mais presque aussi tatoué avec les images. Ella dice que es como se puede decir que es un edificio que está o serigrafiado o tatuado, que es como un tatuaje. Donc les images qui sont sur le bâtiment, ils sont répétées 66 fois à chaque niveau. Todas las imágenes son repetidas durante en todos los pisos 60 veces. 66. 60? 60 fois, oui. 60 fois, 60 y pico. Et on a 2 textures. On a le béton sur lesquels on a de la peinture qui est mise et du verre sur lesquels on a une sérigraphie des photos. Hay como dos capas, una es el cemento que se ve por atrás y después hay otra capa que es de vidrio y donde está ahí mismo la serigrafía. Ici, on peut voir les différentes textures sur le bâtiment. Se pueden ver las diferentes texturas en el edificio, cómo va cambiando. Elles sont des fenêtres. Oui, ça c'est des fenêtres. Et donc, ce qui est intéressant, c'est l'image de l'intérieur du bâtiment. On peut voir la photo de l'intérieur, les peintures qui sont sur la sérigraphie. Acá, bueno, algunas de esa tipología, de esa pieza, son ventanas y también ella quería mostrar que acá, desde el interior, también se puede ver esa serigrafía o ese tatuaje del edificio. ¿Y las fotos qué eran? ¿Las fotos de qué eran? ¿Del edificio? Ah, ¿qué fotos? ¿De las fotos de quién? Alors, c'est un artiste qui s'appelle Thomas Ruff, qui est... de las fotos son de un artista de... Ah, c'est là. Ici, Thomas Ruff. Donc, c'est les architectes qui ont demandé à cet artiste de choisir des photos qui viennent des journaux. Un artista que es fotógrafo y los arquitectos de Herzog y de Meuron le pidieron que elija unas fotos para poner en la fachada. Ici, c'est un autre projet des mêmes architectes, Herzog de Meuron. Otro proyecto de los mismos arquitectos. Donc, c'est un musée à San Francisco. Museo San Francisco. Et ce qui est intéressant ici, c'est que c'est vraiment une surface qui se déploie sur la totalité du bâtiment dans une manière très continue. Lo interesante acá es que es una envolvente que rodea todo el edificio y que tiene como la particularidad de nunca cortarse, ser totalmente continua. Donc c'est des plaques de cuivre, des panneaux de cuivre, donc 7000 panneaux différents. Son paneles de cobre, son 7000 paneles de cobre diferentes. Et donc la dimension ornementale, c'est les perforations, donc des plaques de cuivre avec des creux et des bosses qu'on peut voir ici sur la photo de droite. Como ahí quería mostrar un poco la ornamentación, la decoración de esa envolvente son pequeños agujeros que van cambiando la escala, el tamaño. Et les architectes qui ont visité les sites avant de faire le projet ont beaucoup aimé cette ambiance de lumière à travers les arbres. Et ils ont voulu reproduire cette même ambiance. C'est pour ça qu'il y a toute cette petite perforation. Cuando fueron los arquitectos, lo que les gustó mucho fue el ambiente que hay alrededor del edificio, que hay un montón de árboles, entonces lo que quisieron recrear
es que entre como en esa imagen ahí que se ven todos los árboles que tienen como pequeños agujeritos. Quisieron recrear eso, el concepto, en estas placas, por eso le pusieron agujeros para que entre la luz como que si fuesen árboles. Donc ils ont choisi les cuivres parce que c'est un matériau qui va évoluer dans le temps et changer de couleur et s'intégrer dans le parc. Y eligieron ese material, el cobre, porque es también un material que va cambiando en el tiempo, va tomando diferentes colores, también tiene como su dinamismo. Et ce qui est aussi important, c'est que il y a des densités variables, des perforations qui vont s'adapter aux usages dans le musée. Donc les perforations, donc là par exemple, on voit que c'est pas très dense pour avoir la vue sur l'extérieur. Va cambiando la densidad del patrón de los agujeros depende la fachada, digamos, y la zona, si es norte, sur y demás. Cómo está ubicado, lo van generando diferente a la densidad para que se adapte como al sol y que sea climático. Et donc, je l'ai déjà dit, mais du coup, chaque panneau est différent. Donc, c'est vraiment, on est sur une architecture aussi non standard. Es como un ejemplo de arquitectura no estándar, porque si bien ya lo dijo, quiere recalcar que todos los paneles son diferentes. De première, architecture domotisée, où finalement on a une façade qui va s'adapter par rapport à la lumière en fait. On va pouvoir contrôler la quantité de lumière qui rentre dans le bâtiment. Como que este edificio del Instituto del Mundo Árabe de Jean Nouvel, que es del 87, es como el primer edificio emblemático porque hace un control de la luz, de la entrada de la luz a través de la fachada y el envolvente de fachada. El ornamento, además de ser eso, tiene la función de controlar la luz que va hacia el interior. Donc il y a un vrai enjeu environnemental. Es como ahí sí entra dentro de un desafío ambiental, si se quiere. Mais il y a aussi un enjeu symbolique parce que comme c'est l'Institut du monde arabe, il va s'inspirer, réinterpréter le moucharabieh traditionnel des pays. Moucharabieh, c'est les panneaux qui sont découpés en bois dans les pays islamiques. Y también tiene como una connotación simbólica porque esa ornamentación refiere a unos paneles típicos del mundo, de la cultura árabe, que son hechos en madera. Donc on est sur une façade cinétique qui va bouger avec le soleil en fait. Donc les performations, les petits trous qu'on voit, comment ça s'appelle, les ouvertures vont pouvoir s'ouvrir et se fermer. Esos agujeros que tiene la fachada, lo que tiene de interesante es que se abren y se cierran según la entrada del sol. Ahí se ven las diferentes imágenes, como los agujeros pueden estar más abiertos o más cerrados. Et ici, une vue depuis l'intérieur pour voir aussi les effets lumineux par rapport à cette lumière filtrée. Eso es como una imagen que ella quería mostrar desde el interior para ver cómo esa luz se filtra al llegar al interior. Donc il y a 30 000 diaphragmes, donc les diaphragmes c'est les ouvertures qui peuvent se fermer. Esos agujeros son como unos diafragmas que se controlan, son fotovoltaicos y hay 30.000 diafragmas en todo el envolvente del edificio. Donc, replica también el diseño árabe, ¿no? ¿Cómo se llama? Le moucharabieh. Moucharabieh. Yes. Yo no sé cómo es, pero sí, se replica el diseño. Moussard. La celosía. Exactamente, on voit le moussard. Je vais montrer à la fin, parce que comme on a fait un workshop avec des étudiants égyptiens, je vais montrer des moucharabieh. A la última va a mostrar bien porque hicieron unos talleres con unos estudiantes árabes. Donc ça, c'est un autre exemple d'une façade cinétique qui est en mouvement et qui est adaptive, qui s'adapte au contexte et au soleil. Estas son como imágenes de arquitectura cinética, igual que la otra, como también es un prototipo que se va moviendo y que controla la luz. Donc ces deux tours à Abu Dhabi où il fait très très chaud.
Es un ejemplo de un edificio en Abu Dhabi donde hace muchísimo calor. Donc on a une façade comme des origamis qui peuvent s'ouvrir, se fermer pour protéger la façade du rayonnement direct du soleil. Son como el concepto de origamis que se abren y se cierran y a partir de eso controlan la incidencia del sol adentro del edificio. Et donc ces éléments, ils sont en fibre de verre pour que la lumière quand même puisse passer à travers. Estos elementos son de un material de fibra de vidrio para también lograr el efecto de que pueda traspasar un poco de luz. Donc c'était la plus grande façade domotisée au monde. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Es el ejemplo de la fachada más ornamentada con estos elementos del mundo. Donc ici on peut voir le processus de conception pour El dessiner. proceso de diseño, de la concepción del diseño, de los prototipos, del objeto que se va repitiendo. Ici une vue intérieure, on voit le soleil peut quand même passer à travers. También pone una imagen del interior para ver cómo la luz va atravesando esa envolvente. Donc une vue de loin. Una vista desde lejos para ver el perfil. Et ici quand c'est tout ouvert pour protéger du soleil. Y ahí es, digamos, el patrón cuando está cerrado, fermé, ¿no? Oui, ça c'est ouvert quand Abierto el patrón, les origamis sont ouverts. Ok, Pour, los origamis están abiertos y se ve bien el patrón del edificio. Donc ici j'ai un autre exemple d'une architecture cinétique mais low-tech avec du bambou où finalement le mouvement est généré par les usagers pour ouvrir et pour fermer. Este es otro ejemplo que es low-tech de una fachada con una envolvente cinética. En este caso usan materiales naturales como el bambú y también la particularidad que tiene es que el movimiento se hace a partir del uso de las personas cuando lo usan. Van moviendo esa envolvente que abren y cierran. Donc c'est une façade en mouvement perpétuel, mais voilà, par les personnes qui habitent. Esa es la particularidad, que es una fachada que está en constante movimiento por las personas que habitan